Los buzos del puerto de Mar del Plata. Argentina. Episodio 9. Los buzos del primer curso de profundidad de 1937. En 1937 se llevó a cabo por primera vez el curso de profundidad con la asistencia de los buzos experimentados y los novatos. En 1938 la escuela se instaló en el muelle de sumergibles, contando con un tanque de adiestramiento adentro de la casilla donde funcionaba y afuera estaba la cámara de descompresión. El teniente Howard firmó la certificación de los egresados como buzo de primera clase. Libreta del buzo Maur y Giordano. El buzo Giordano, egresado del primer curso de profundidad, conservó la tarjeta de la cena de camaradería de 1938. Los buzos dejaron su firma. Desde Krivitsky a Sandre. Y también el humor, con un menú a lo buzo, sopa de barro y arena a la burbuja, canelones a la escafandra, pavo soplado. Vermut agua de mar con presión. Bebidas oxígeno y nitrógeno. Luis Tabó era marinero. Recordó que el suboficial Krivitsky era el que captaba alumnos para la escuela. Les ofrecían 80 pesos y un grado más. Al comienzo del curso eran más de 40 aspirantes. La mayoría al entrar en la cámara se asustaban y se iban. Mientras hacían el curso de dársena hicieron una casilla. Howard cuando daba clases decía: no se olviden que no cualquiera puede ser buzo. Ustedes son especialistas. Son buzos. Howard era un hombre extraordinario para nosotros, dijo Tabó. Para los buzos, para los aprendices era como si fuera el padre de cada uno. Nos cuidaba mucho. Al terminar el curso de 1938, le salió el pase a todos. Menos a Tabó y fue a ver al teniente Howard. Y Howard dijo: ah. No. Vos estás penado. Te quedás de instructor. Y así me quedé de instructor todo el 38. Para el segundo curso vino el teniente Vago, el teniente Mcrow y un oficial peruano. La diferencia entre el equipo de buceo inglés y el americano. Tabó recordó que empezaron con el casco inglés. No les gustaba porque era muy liviano. Y el venteo era más débil. Era para poca profundidad. El americano era más pesado. Nos adaptamos perfectamente al casco americano. Tenía mejor ventilación. El grifo era más manuable y la manguera regulable. Testimonio del buzo Carvini egresado en 1938. Adolfo Gabriel Carvini recordó que el 17 de septiembre de 1937, le colocaron el traje de buzo. Descendió a una profundidad aproximada de 10 metros, desde el crucero General Belgrano en la dársena de Mar del Plata. El que dirigía todo era el teniente Howard, quien también fue comandante del rastreador Seguí, barco escuela en 1938. Hacían prácticas en mar abierto de 30 a 50 metros. El buzo Carvini dijo: salí volando como un globo. Recordó un accidente. La correa que sujetaba la plomada de peso se soltó y me soplé. Se me infló el traje por falta de cancha para manejar bien la válvula de descarga. Salí volando como un globo. Me metieron en la cámara de recompresión del barco. Luego vino Howard al camarote y me preguntó si tenía miedo. Le dije: no. Al finalizar el curso, Carvini tuvo la patente de buzo número 14.
Tuvo pase al torpedero Tucumán, junto con Ernesto Sandey García. Tenían un solo traje y la bomba manual con 2 volantes. Cada 2 años volvió a la escuela para hacer la recalificación y mantener la patente. En 1956 se retiró de la Armada y en 1958 fue nombrado encargado del servicio de salvamento e incendio en Dársena F de la flota fluvial. Tuvo una extensa actividad de buceo hasta su jubilación en 1982.